noches, vamos a dar comienzo. Bienvenidos al ciclo de webinars de Ediciones Kukulcán, donde buscamos brindarles información a los docentes de manera accesible y gratuita. Agradecemos su participación y su puntualidad. El día de hoy, el tema a tratar es transversalidad aplicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco, un ejemplo multidisciplinario para la educación media superior. El día de hoy la experta invitada es la maestra Janet Esmeralda Guerrero Suárez. Ella es licenciada en Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara y maestra en Educación Media Superior en la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha desempeñado como docente en el Colegio de Bachilleres de Jalisco, impartiendo comunicación, redacción y filosofía. Ha liderado proyectos enfocados en prevención de violencia, desarrollo de habilidades socioemocionales y promoción de derechos humanos. Actualmente, trabaja como editora y correctora en la Dirección de Publicaciones del Estado de Jalisco. Les agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados durante la ponencia. A través del chat pueden dejar sus preguntas y al final las vamos a ir respondiendo. Asimismo, les recordamos que este 15º webinar será grabado para que después lo puedan encontrar en nuestro canal de YouTube. Al finalizar, se les compartirá el enlace para que puedan registrar sus datos y así obtengan su constancia digital. Sin otro particular, daremos comienzo. Le cedo el micrófono a la maestra Janet. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos, tardes, noches, ¿sí? Un gusto saludarlos. Como ya les comentaba, soy la maestra Janet Esmeralda Guerrero Suárez y bueno, yo trabajo en el periódico oficial del Estado de Jalisco y también, bueno, imparto clases en el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Entonces, bueno, esta transición, ¿no? De ser maestra, de estar frente a los alumnos, a un paso ya de elegir su profesión, bueno, más bien su licenciatura, muchas veces creemos que los alumnos tienen como una idea muy clara, pues, de qué van a estudiar y que también es parte de su personalidad, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta pregunta que siempre nos hacen desde que estamos chiquitos, ¿qué es lo que voy a hacer de grande? Y la escuela prácticamente es parte de esto, nos forma, ¿no? Nos forma y curiosamente, ¿no? O sea, la licenciatura que elijamos, una o dos licenciaturas, se va a incorporar a nuestra personalidad siempre. Entonces, bueno, es importante hacerles ver a los alumnos esta trascendencia del bachillerato, ¿no? De la educación media superior, porque muchas veces se queda el alumno con la idea de que es la calificación lo que importa y se pueden quebrar la cabeza de mil formas para pasar con 10, pero muchas veces ni siquiera están aprendiendo realmente los contenidos, ¿no? Y, y, este, y bueno, también es como para responder esta presentación de para qué estudiar, ¿no? Ahorita que los alumnos andan mucho con el emprendurismo, que está muy bien también porque desarrollan muchísimas habilidades o se van con otras sí, actividades más sencillas, con esto de las redes sociales y todo, que no le ven trascendencia al desarrollo de habilidades que van adquiriendo en la prepa, ¿no? En el bachillerato. Entonces, bueno, hablar sobre transversalidad es precisamente como ampliar o aclararles este panorama a los alumnos de el por qué estudiar matemáticas, del por qué estudiar historia, del por qué ciencias sociales a veces no le ven la trascendencia, pero es a través de la transversalidad que encontramos esta trascendencia, porque son tantos aprendizajes que se van conjugando en la formación del alumno, ¿sí? Que en algún momento, ya en el área laboral o profesional, es en donde vamos a encontrar esa trascendencia de lo que vivimos y aprendimos en el bachillerato, ¿no? Entonces, bueno, a mí, bueno, se me ocurrió poner este ejemplo del periódico oficial del Estado de Jalisco, porque son muchísimas disciplinas las que se trabajan ahí, ¿no? En conjunto. Pero en específico, yo como redactora y correctora, también abarco muchas disciplinas, no solamente del área de comunicación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar en la siguiente, por favor. Bien, entonces,
transversalidad. Vamos a ver qué es. Voy a mover aquí me voy a movilizar. Sí. Primero la justificación, ¿no? Dice aquí, para contribuir en la transformación curricular, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, es decir, Mejoredu, desde su atribución constitucional de sugerir elementos para la mejora de los planes y programas de estudios en educación media superior, emite las sugerencias para la concreción de componentes curriculares en educación media superior. La transversalidad, dirigidas a las autoridades de educación media superior, como instancias responsables del diseño de los planes y programas de estudio y de otros documentos curriculares a partir de sus áreas académicas, ¿sí? Entonces, esta es la justificación del por qué se deben incorporar o se debe incorporar la transversalidad en los planes y programas de estudios. Y bueno, me voy a enfocar en la DGB, ¿sí? En la Dirección General de Bachillerato, para, pues sí, para tener una línea que seguir, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, el concepto de transversalidad, dice aquí, en la educación es una estrategia que busca establecer conexiones entre la formación teórica y la práctica para que la educación sea pertinente al entorno de los estudiantes. Entonces, bueno, siempre debe haber esta comunión entre la teoría y la práctica, ¿sí? Entre lo que son los aprendizajes, los conceptos, los conocimientos y cómo los desarrollan en la práctica. Y bueno, estoy dando una pincelada nada más de lo que es la transversalidad, porque bueno, pues es necesario entender cómo se maneja la transversalidad en el bachillerato, que yo sé que todos ustedes ya saben muy bien cómo se maneja la transversalidad, pero vamos como a rescatar algunos elementos para ver cómo es que se aplica en el ámbito profesional, ¿sí? Siguiente. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de la transversalidad? Nos dice aquí que es ayudar a superar la separación entre la escuela y la vida, ¿sí? Porque precisamente porque se manejan tantos conceptos o tantos conocimientos que no solamente son aplicables en la escuela, en el aula, sino que afuera en la vida cotidiana, ¿sí? Y dentro de la vida cotidiana abarca el espacio laboral. Es entonces donde la transversalidad nos ayuda o le ayuda al estudiante a que lo que aplica en la escuela se aplique también en la vida cotidiana. Entonces, esta transición de separación entre la escuela y la vida pues es en lo que nos apoya precisamente la transversalidad. Guiar los propósitos escolares para responder a la pregunta, ¿para qué enseñar? ¿Sí? Precisamente esto. En los propósitos es precisamente donde el estudiante encuentra la trascendencia, ¿sí? De lo que va a aprender o de lo que está haciendo en la escuela. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿O para qué estoy aprendiendo esto? ¿O para qué me están dando esta materia o unidad de aprendizaje, ¿no? Bien, integrar conocimientos y experiencias en el currículo. Y sabemos que un currículo, pues precisamente es parte de tu historia de vida, ¿sí? Se integran conocimientos desde el bachillerato, ¿no? Desde el bachillerato que estamos nosotros agregando nuevos conocimientos a nuestra vida. Y es lo que yo les digo a los alumnos cuando preguntan, ay, o cuando no le ven la trascendencia a seguir estudiando en la prepa, ¿no? Y también, bueno, tiene que ver con los contextos. Tengo alumnos que son de escuelas privadas y tengo alumnos del COBAEG y precisamente COBAEG, la finalidad de esta institución fue instalar, como se dice, planteles en estas áreas que son más vulnerables, ¿sí? Entonces, para los que trabajan en estos ámbitos y en estos contextos, entenderán que tenemos alumnos que no le encuentran la trascendencia, ¿no? Que no le encuentran la trascendencia a estudiar y ahí estamos nosotros, pues precisamente motivándolos a que no deserten, a que no se vayan, a que no reprueben, a que le encuentren un sentido a seguir estudiando. Y es hablarles precisamente de esto, ¿no? O sea, el hecho de que tú estés en la escuela, estás
sumándole puntitos, puntitos a tu currículum. Y cuando salgas, va a haber una diferencia entre hacer una solicitud de empleo y entre entregar un currículum, ¿no? Que es como, ¿sí? Tu carta de recomendación, ¿sí? Que tú mismo te estés recomendando con toda la trayectoria que has estado sumando precisamente a tu vida, ¿sí? Entonces, sí es bien importante remarcar esto en los alumnos, ¿no? Porque, bueno, algunos tenemos la suerte de que sí, de que nuestro currículum nos respalda y que a veces nos buscan para trabajar, ¿no? Hemos tenido, yo creo que esa suerte, algunos de nosotros o muchos de nosotros, que pues seguimos estudiando, que llevamos una carrera, que en algún momento, por el currículum que hemos formado, nos buscan para trabajar y eso es como la recompensa, ¿no? De todo el esfuerzo que hemos estado haciendo en nuestra carrera. Siguiente, por favor. Bien, entonces ahora tenemos ya la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Que nos ha traído de arriba para abajo para entender estos nuevos programas, que es el nuevo currículo de la educación media superior, ¿sí? Y que bueno, que la transversalidad sigue ahí muy latente, ¿sí? Pero a mí me gustó cómo ahora lo toca, ¿sí? Cómo ahora desde qué enfoque lo explica, o quizá ahora yo lo entendí mejor y siempre ha sido muy claro, pero yo ahora entendí esta estrategia transversal mucho mejor a través de, pues, de estas definiciones. Dice, la transversalidad se manifiesta en la definición de ciertos aprendizajes y conceptos. Entonces, aquí ya no nos habla precisamente de competencias. Si se fijan, la transversalidad se manifiesta en la definición de ciertos aprendizajes y conceptos. Establece conexiones equilibradas entre la formación teórica y la práctica, con miras a una educación pertinente en torno del estudiante. Busca el logro de una educación con mayor pertinencia al contexto en el que se desarrollan y un mejor equilibrio entre la formación teórica y la formación práctica. Lo mismo, ¿no? O sea, siga vinculando la importancia de lo teórico y sobre todo cómo será en la aplicación, ¿sí? A través precisamente de este cruce de aprendizajes y conceptos, ¿sí? Bien, siguiente. Y bueno, ahora nos habla de que, bueno, también siempre ha existido, de la dimensión horizontal y la dimensión vertical, precisamente, de la transversalidad. Estamos hablando solamente de la transversalidad. Entonces, ¿cómo se trabaja esta estrategia de manera horizontal? Dice aquí que se refiere a la reactivación y uso de los aprendizajes que se están alcanzando en las diferentes asignaturas de un mismo semestre, ¿sí? Uso de los aprendizajes que se están alcanzando en las diferentes asignaturas de un mismo semestre. Volvemos a lo mismo. Ya nos habla de aprendizajes, ¿sí? Entonces, si es del mismo semestre, por ejemplo, primer semestre, podemos hablar eh, de las diferentes unidades de aprendizaje que tienen que, o que se cruzan los aprendizajes, que aparentemente no, pero siempre se cruzan algunos aprendizajes. Y por ahí hay un ejercicio que me gustó mucho, que, bueno, cuando se hace este trabajo colegiado, es como poner en una tablita los aprendizajes de cada uno de los maestros de ese, por ejemplo, primer semestre y entonces ver cuáles aprendizajes tienen en común. Quizá no todas las materias tengan los mismos aprendizajes o coincidan, pero a lo mejor tres sí, ¿no? Tres de siete, tres de ocho, sí. Entonces es ahí es donde se van como a cocinar estas estrategias para que se pueda motivar a los estudiantes para que se pueda trabajar este desarrollo de aprendizajes. Por ejemplo, si tenemos literatura, ¿no? Supongamos, literatura, historia y, no sé, tecnología, por decirlo así. Entonces, ¿qué aprendizajes ahí se cruzan? Pues todos los que tengan que ver con comunicación,
¿sí? Que desarrollen habilidades de la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, en literatura, las historietas podría ser un ejemplo, ¿no? En historia, a lo mejor una infografía y en tecnología, pues a lo mejor una presentación, ¿sí? Entonces, para llegar a estos productos, se tuvieron que reforzar estos aprendizajes concernientes a la comunicación. Entonces nos dice aquí, favorece la construcción de actividades que evitan la presencia de contenidos repetitivos, precisamente por lo mismo. Y luego tenemos la dimensión vertical, que se refiere a los aprendizajes entre semestres del currículum, como un continuo articulado y no sumativo, ¿sí? Ya sea entre asignaturas del mismo campo disciplinar o entre asignaturas de diferentes campos disciplinares, lo mismo. Hay ventaja cuando, por ejemplo, nos toca, no sé, supongamos literatura 1, 2 y 3, ¿no? Al mismo maestro que le toca literatura 1, 2 y 3, y puedes ir llevando esta dimensión vertical de una forma más sencilla. Pero si no, bueno, también en el trabajo colegiado es en donde se puede trabajar esta estrategia donde se refuercen precisamente estos aprendizajes, ¿sí? O lo mismo, si se cruzan aprendizajes de diferentes materias, igual, ¿no? Trabajarlos, aunque también se van trabajando de forma casi inconsciente, ¿no? Los vamos trabajando de diferentes formas, cada maestro, de diferentes asignaturas, pero vamos reforzando, por ejemplo, el área de comunicación, que es mi área, vamos reforzando precisamente estas habilidades y estos conocimientos, estos aprendizajes que tienen que ver con la comunicación a través precisamente de los productos y sobre todo pues de los contenidos, ¿sí? Bien, la que sigue. Y bueno, la nueva escuela mexicana nos habla de que en la transversalidad lo más importante aquí es el aprendizaje al centro, ¿sí? ¿Qué significa? Que la planeación didáctica no parte de proponer qué producto o evidencia de aprendizaje se desea, lo cual se ha hecho tradicionalmente y ha resultado en la generación de productos que no siempre constituyen evidencias de los aprendizajes esperados. Y lo hablo desde mi experiencia. Quizá algunos de ustedes sí han llevado esto a la práctica de una forma exitosa, pero en lo personal y en los diferentes planteles que he estado trabajando, que me ha tocado, creo, o sea, revisando todo esto, no, que nunca hemos sabido cómo trabajar la transversalidad de manera eficiente, ¿sí? Porque, bueno, sí hablamos en el trabajo colegiado de que, bueno, ay, pues para que los alumnos no hagan tantos trabajos, sino que no solo se integre todo el conocimiento, vamos a dejarles una presentación para el Día de los Muertos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, todos los maestros dejan una partecita del trabajo a los alumnos y que contribuya precisamente a la presentación del Día de Muertos. Pero a lo que nos dice aquí es que no hay que poner la atención en el producto en sí, sino en el aprendizaje en sí. Entonces, muchas veces sí nos ha pasado que, bueno, ay, bueno, pues a mí me tocó que hagan, no sé, supongamos calaveritas, ¿no? Que hagan calaveritas y estamos ahí reforzando esta parte del conocimiento, pero realmente mis otros compañeros no están trabajando esta parte de la comunicación, sino que están trabajando a lo mejor lo que tiene que ver con el vestuario o así, pero no precisamente el aprendizaje de la comunicación. O sea, no nos enfocamos a desarrollar un aprendizaje en específico, ¿sí? Sino que tratamos de abarcar varios aprendizajes en un solo producto, pero que realmente no los desarrollamos como debería ser. Sí, no sé si me de entender, espero que sí. Si no hay en las preguntas, lo platicamos. Y bueno, entonces lo que nos dice aquí es que el producto integrador sí se puede dar, sí se puede dar, sí estamos reforzando precisamente los aprendizajes, no enfocarnos en el producto en sí, ¿sí? Y bueno, la planeación didáctica tampoco se inicia con la identificación de los contenidos
que coinciden en las diferentes asignaturas, porque esto fomenta repeticiones más que la transversalidad. Es decir, una cosa son los aprendizajes y otra cosa son los contenidos, ¿sí? Sabemos que, bueno, los contenidos nos ayudan a reforzar lo que es el aprendizaje, ¿sí? Pero no es precisamente que la transversalidad se deba trabajar a través o con base en los contenidos, sino en los conceptos, en el aprendizaje en sí. Y, bueno, en un sentido distinto, la transversalidad parte de identificar qué aprendizajes son comunes en las diferentes asignaturas y se desean impulsar en un mismo semestre. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál sería la evidencia de la transversalidad? Se identifica qué tipo de evidencia requiere cada asignatura para dicho aprendizaje. ¿Sí? Entonces, es identificar en este trabajo colegiado cómo vamos a trabajar, por ejemplo, hablando de la comunicación, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar la comunicación y a través de qué el alumno me lo puede demostrar? Sí, tal vez de forma individual, sí, pero que se vea el avance. Se revisa si todas las evidencias requeridas pueden constituir un proyecto integrador, o sea, es hasta ese momento que se puede pensar en un proyecto integrador. Sí, supongamos que yo voy a dejar a lo mejor una historieta. No, supongamos que yo voy a dejar una infografía, ¿sí? Entonces, yo estoy hablándoles a mis alumnos de la importancia de la imagen, de la redacción, de la coherencia, de la cohesión, de la ortografía. Y, y entonces, a lo mejor el maestro de historia dice, bueno, pues me apego, ahí sí me apego a que el alumno haga ¿cómo se le llama? Como difusión de un momento histórico o de tal fecha que se avecina, ¿no? A través de la infografía. Pero es hasta ese momento que se habla del proyecto integrador, solamente si los aprendizajes realmente van de la mano, ¿sí? Entonces, bueno, no siempre se espera un trabajo integrador, como nos dice aquí, pero sí evidencia del logro de los aprendizajes, ¿va? Muy bien, siguiente, por favor. Y bueno, ay, aquí no alcanzo a ver hasta abajo. Mm, pero bueno, nos dice que es un aprendizaje esperado y dice aprendizaje esperado en sí, bueno, para tenerlo más como más en claro, esta diferencia entre aprendizaje esperado y producto esperado, pues son los descriptores del proceso de aprendizaje e indicadores del desempeño que deben lograr las y los estudiantes para cada, me imagino que para cada asignatura o para cada área disciplinar. Y el producto esperado corresponde a los aprendizajes esperados y a los contenidos específicos, en sí son la evidencia de que los aprendizajes se han adquirido. Esa es la diferencia entre uno y otro. Siguiente, por favor. Y bueno, la transversalidad también abona a, a los cuatro propósitos de la educación, de la educación media superior, que es aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir. En donde, bueno, todos, o sea, aunque están trabajados por separado, en sí van de la mano, ¿sí? Con la vida del estudiante al momento de egresar del bachillerato, pues él ya tiene que tener estas habilidades de aprender a aprender, de aprender a hacer, que se aplica sobre todo en el ámbito profesional, aprender a hacer. Y aprender a aprender también, sabemos que en el ámbito profesional seguimos aprendiendo, es en la práctica donde seguimos aprendiendo. Aprender a hacer, porque bueno, pues sabemos que todos estos conocimientos, estos aprendizajes, también, como decíamos, forman parte de nuestra identidad y bueno, sobre todo aprender a vivir con lo que llamamos como herramientas de vida, ¿sí?
Bien, gracias. Siguiente. Bien, entonces ahora vamos a aterrizar todo esto que vimos sobre el concepto de transversalidad como una estrategia de educación. Y ahora nos vamos a aterrizarlo en lengua y comunicación, que es mi área de conocimiento. ¿Cómo se aplica en el ámbito profesional? ¿Sí? Siguiente, por favor. Bien. Bueno, primero lo vamos a ver desde el ámbito educativo, ¿sí? Donde, bueno, aquí nos habla en dónde se ubica, ¿sí? Lengua y comunicación es parte del currículum fundamental y de los recursos sociocognitivos. Ahora con la nueva escuela mexicana y estos nuevos programas es así como se menciona. El área o recurso, ¿sí? A los que son transversales es lengua y comunicación, en este caso lengua extranjera e inglés, pensamiento matemático, conciencia histórica. Y bueno, cómo estos se integran con lengua y comunicación. En inglés, bueno, te vamos a leer un poquito. Yo sé que es un poco antipedagógico, pero quizá nos queda un poquito más claro. En lengua y comunicación, dice aquí, en inglés, el aprendizaje de una lengua extranjera está directamente ligado con la práctica constante de comunicarnos. Diversas palabras del idioma inglés están relacionados con el español y viceversa. Sonido, aspecto y significado similares. Estos cognados ayudan al estudiantado a identificar estructuras básicas, reconocimiento fonémico, fluidez, comprensión y vocabulario, lo que beneficia a la práctica de la lectoescritura en ambos idiomas. ¿Sí? En pensamiento matemático, las habilidades comunicativas son esenciales en la exploración y desarrollo de soluciones de problemas propios del pensamiento matemático. El conjunto de habilidades cognitivas, intuitivas y memorísticas de las matemáticas lleva implícito habilidades propias de la comunicación verbal, tales como la recepción y expresión oral, resumir, argumentar, interceder, mediar, definir, dialogar, discutir, al igual que otras formas de comunicación en las que se emplean elementos visuales, gráficos y numéricos, entre otros. En sí, la comunicación y el pensamiento matemático es fundamental precisamente porque la comunicación no solamente son las letras, sino que también son los gráficos, como nos dice aquí, todos estos elementos visuales, figuras, etcétera, que nos ayudan a entender a partir de esta comunicación. Y sobre todo, por ejemplo, en la redacción de un problema, en la argumentación de la resolución de un problema, etcétera. Conciencia histórica. La comunicación tiene un papel evidente y manifiesto en el tema de la conciencia histórica, como vehículo fundamental para el desarrollo de una historia crítica. La conciencia histórica se ejercita a través de diversas formas de comunicación en una sociedad, discursos, imágenes, oralidades, objetos, vestigios materiales que confluyen en la configuración de la identidad local, regional, nacional y global. La comunicación es la sustancia misma de la conciencia histórica, pero también lo es en la vida cotidiana, a través de los rituales, costumbres, festividades y las diversas interacciones e intercambios sociales que permiten la construcción y reconstrucción de la conciencia histórica. O sea, la historia en sí no podría transmitirse sin la comunicación, sin los elementos lingüísticos que nos llevan a entender el pasado, incluso pues el presente, ¿verdad? O sea, la historia tiene que ser, primero, sabemos que se transmite de forma oral, a través de generación en generación, de manera verbal, y posteriormente llega quien escribe, como aquí en el tiempo de la conquista, gracias a los frailes, que realmente les debemos mucho en este sentido, que fueron los que registraron, por ejemplo, el Popol Vuh, el Chilambalam, etcétera, ¿no? Pero que fueron primero, ¿sí? A través de la comunicación hablada, ¿sí? Entonces, la comunicación y la historia simplemente van de la mano.
Siguiente, por favor. También es transversal con cultura digital, que bueno, pues actualmente es lo que es, toma de muchísima importancia, ¿no? Para la vida cotidiana incluso. Dice, la cultura digital es un recurso clave para potenciar las capacidades comunicativas y a su vez para emplear su propio radio de acción como recurso sociocognitivo. Las tecnologías de información han revolucionado la forma en que nos comunicamos e intercambiamos información. La cultura digital es un fenómeno que impulsa un profundo cambio social caracterizado por la integración del mundo en una lógica global y universal y hiperconectado con la proliferación e irrupción continua de nuevos actores, nuevos discursos y diversidad de posibles significados. Entonces, en la cultura digital y que tiene que ver totalmente también con las tecnologías de la información y la comunicación, pues obviamente es un ejemplo de la evolución de la comunicación, ¿sí? Donde nos está diciendo aquí algo súper importante que eh, han venido a revolucionar la comunicación de alguna forma. Sabemos que, bueno, cuántas veces ya hemos encontrado palabras nuevas, ¿sí? Que se hacen a través de los textos de WhatsApp, de Messenger, etcétera. Nuevos términos que día con día se van normalizando y eso es un ejemplo, pues, de la evolución de la comunicación. Y que, bueno, también esto bien importante que nos dice aquí, cambio social caracterizado por la integración del mundo, ¿no? En donde en un dispositivo, por ejemplo, por decir un ejemplo, integramos al mundo, ¿no? Hay por ahí quienes dicen, se te pierde tu celular, se te acaba la vida o se te pierde la vida. Entonces, bueno, la cultura digital en el sentido de transversalidad con la comunicación, pues también va totalmente de la mano. Siguiente, por favor. En ciencias naturales, experimentales y tecnología. En las ciencias naturales, experimentales y tecnología, las habilidades de comunicación se desarrollan a partir de la construcción de explicaciones, argumentar a partir de evidencias, obtener, evaluar y comunicar resultados. El estudiantado debe desarrollar la habilidad de valorar la información, comprender los procesos y su analizar, su confiabilidad. Ahí hay un error. Una práctica continua que impulsa al estudiantado a plantearse interrogantes y con ello recurrir a investigar diferentes fuentes de información. Entonces, bueno, de manera indudable, la comunicación o el ámbito de la comunicación en ciencias naturales, experimentales y tecnología es primordial precisamente para comunicar todas estas investigaciones, todos estos hallazgos, estos análisis y aparte argumentar acerca de ellos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la comunicación. Y es por eso que, bueno, muchas disciplinas o muchas licenciaturas, más bien, o muchas carreras, llevan de rigor en su tronco común eh, redacción y expresión oral y escrita, porque es necesario, por ejemplo, en derecho, es necesario saber realizar los decretos, ¿no? Por decir los decretos, los oficios, etcétera. O sea, necesitan rigurosamente estas habilidades y estos conocimientos. Muy bien, siguiente, por favor. En humanidades se relaciona en el intercambio de saberes, pensamientos y experiencias que compartimos con otros. Además, en el desarrollo y el ejercicio de la capacidad de comunicarse, ya que es fundamental para aprender a debatir, contrastar las ideas y argumentar. Las humanidades, mediante el dominio paulatino de la lengua, favorecen que el estudiantado explore el mundo, se cuestione y lo discuta. Progresivamente deben ir logrando más claridad, pertinencia, coherencia y relevancia en su comunicación. La relación entre las humanidades y comunicación permite al estudiantado disfrutar, usar, ampliar y potencializar una serie de saberes lingüísticos y experiencias. Entonces, por ejemplo, en esta área de las humanidades, recordemos que hablar de comunicación no solamente son textos escritos, ¿no? Sino también está
el diálogo, ¿no? Una conferencia, ¿sí? Un debate, una charla sencillamente en las humanidades es primordial saber expresarte, ¿sí? De forma clara a través de la oralidad. Entonces, definitivamente la comunicación y las humanidades también van de la mano, son transversales. ¿No? Siguiente, por favor. Y finalmente, las ciencias sociales que pertenecen dentro de la DGB al currículum ampliado. Es importante que el estudiantado elabore observaciones, síntesis, análisis o investigación de diferentes textos y fuentes de información, que recoja opiniones, posiciones o teorías y asuma una postura crítica ante la información. Entonces, en este caso, por ejemplo, no solamente es saber redactar o saber hablar, sino también es importante la comprensión lectora. ¿Sí? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué me dice esta información? Y también saber, se me fue la palabra, discriminar, ¿sí? Discriminar información que no sea relevante. Entonces, bueno, en las ciencias sociales, que es un campo de investigación también muy importante, es bien importante desarrollar estas habilidades y estos conocimientos, como nos dice aquí, que sepa transmitir de manera oral y por escrito lo que ha aprendido sobre diferentes contenidos de problemas sociales. Es necesario también argumentar opiniones de manera sustentada en datos confiables. Los métodos de las ciencias sociales son distintos a las naturales, pero también deben ser rigurosos. Ir más allá de solo sintetizar datos. Para asumir posturas críticas, se requiere comparar entre distintas fuentes, evaluar los datos sociales, estadísticas y su confiabilidad, reflexionar sobre los antecedentes, analizar y lograr una correcta sí, una argumentación en el juicio de ideas y opiniones. Entonces, en las ciencias sociales, pues es súper importante, precisamente como les comentaba, la comprensión lectora, discriminar información y todavía argumentar o justificar por qué te quedas con cierta información y también pues transmitirlo, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Ahora sí, todo este conocimiento que se adquiere a nivel bachillerato, a nivel de educación media superior, ¿cómo se ve reflejado? Sí, yo sé que aquí ya para estar en el campo profesional, ya pasamos por una licenciatura, ya pasamos por una maestría quizá o más, pero la base en sí es el bachillerato. ¿Por qué? Porque es en donde convergen todas estas disciplinas, historias, matemáticas, ciencias sociales, humanidades, ¿sí? Que a lo mejor en licenciatura ya no las vamos a ver a profundidad como las vimos en bachillerato, porque en letras hispánicas, por ejemplo, o sea, nos vamos a enfocar de lleno a la comunicación, a materias que sí, igual también son transversales con estas disciplinas, pero que están más enfocadas al área de la comunicación. Entonces, la base de la transversalidad en sí es en el bachillerato desde mi punto de vista. Entonces, aquí, transversalidad en el campo profesional, aplicación del conocimiento en la dirección de publicaciones del Estado de Jalisco, que es en donde actualmente laboro. Entonces, continuamos, por favor. Muy bien. Yo me desempeño como editora, correctora y redactora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago en esta área? Por ejemplo, revisión. Revisar que tanto los libros y los periódicos cumplan con todos los elementos, portada, índice, contenido, imágenes, firmas, etcétera. Es decir, todo lo que viene siendo la estructura de estos textos, ¿sí? Y bueno, creación de textos. También nos toca ser como el autor negro en este ámbito, ¿sí? Entonces a veces tenemos que eh, practicar la creación literaria en hacer prólogos, presentaciones, reseñas, dedicatorias,
etcétera. Entonces, ahí estamos aplicando todo lo que tiene que ver con la redacción. En la corrección, pues es revisar que no existan faltas de ortografía, que el texto tenga además cohesión y coherencia. Y bueno, también en la corrección debemos revisar que las imágenes sean coherentes con el texto, que estén bien, que no estén cortadas, etcétera. Que los índices coincidan, por ejemplo, con el contenido en sí del texto de la obra y las tablas también, que estén dentro del contenido que se está hablando. Investigación también, porque, por ejemplo, cuando nos toca hacer o cuando me toca hacer un prólogo, entonces, tengo que investigar datos históricos y actuales para que exista una concordancia con la obra. Por ejemplo, me tocó hablar del aniversario del Poder Judicial de aquí de Jalisco. Entonces tuve que investigar historia del Poder Judicial, la trascendencia, cómo nació, cómo surgió, bla, 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 y así crear un prólogo, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, la investigación documental y que tiene que ver con la historia, ¿no? En la edición, por lo general, las revisiones se realizan de manera digital, por lo que a través de diferentes programas se revisan, corrigen y ajustan los textos para enviarlos al área de diseño. Entonces, el periódico ha llevado una trascendencia, una evolución, como todo en la vida. Y antes, bueno, me platican mis compañeros los que ya llevan ahí 20 años, que a ellos sí les tocó todavía cuando hacían las grandes placas, unas placas y todo era a mano y las letras eran a mano y tenían un cuarto oscuro para revelar y tenían que poner a secar las placas y todo esto, ¿no? Todo eso era a mano, pero luego, bueno, llegó la tecnología y un periódico que hacían en una semana, ahora lo hacemos en 2 días, por ejemplo. Los periódicos ahí en esta área no son periódicos informativos, son periódicos en donde se publican las nuevas leyes, los decretos, oficios, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se publican, o sea, se pueden hacer como con 3 días de antelación. No es como un periódico informativo donde es de un día para otro. Entonces, bueno, en la edición, la tecnología ha venido, sí, a favorecer esta área del periódico de publicaciones generales por la rapidez y por la practicidad. Pero bueno, se despidió muchísima gente, ¿no? Eso es lo, pues lo negativo de esto, que se despidió mucha gente. Entonces, bueno, aquí se desarrollan estos conocimientos adquiridos de las tecnologías de la comunicación, de la tecnologías de la información y comunicación, perdón. Bien, siguiente, por favor. Entonces, bueno, de lo que vimos, de los elementos transversales o de los campos transversales que se ven en bachillerato, yo acá los adecué a lo que es mi campo, mi ámbito profesional. Por ejemplo, en conciencia histórica, ¿sí? Aquí la comunicación tiene un papel evidente y manifiesto en el tema de la conciencia histórica como vehículo fundamental para el desarrollo de una historia crítica. Se ejercita a través de diversas formas de comunicación en una sociedad, discursos e imágenes. En este caso, por ejemplo, estos son libros que estamos terminando, que es como la colección de libros de los municipios de Jalisco. Se hizo un libro por cada municipio de Jalisco. Entonces, bueno, como verán, aquí está plasmada la historia, ¿sí? Bueno, nosotros no hicimos los libros, o sea, no los redactamos. Los redactó cada municipio fue el responsable de hacer su libro y mandarlo a nuestra área. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que revisar que el prólogo que ellos mandaron y la presentación sea acorde a la historia de ese libro. Por ejemplo, aquí a Temajac de Brizuelas, ¿no? Entonces, aquí
tengo que investigar, ¿sí? Elementos históricos y adentrarme también a leer el libro para revisar que el prólogo sea coherente, ¿sí? Muy bien, siguiente, por favor. Aquí en cultura digital, como ya habíamos visto en las tablitas pasadas, aquí rescato lo más importante. Es un fenómeno que impulsa un profundo cambio social caracterizado por la integración del mundo en una lógica global y universal, hiperconectado con la proliferación, perdón, e irrupción continua de nuevos actores, nuevos discursos y diversidad de posibles significados. Entonces, estas imágenes que puse aquí son de una biblioteca que teníamos ahí, que bueno, a mi ver, está abandonada, lamentablemente, y es un tesoro porque tenemos el primer, bueno, aquí en la tercera, la imagen que tenemos del lado derecho, podemos ver el número uno, el libro número uno, que en sí, cada uno de estos libros es la compilación de todos los periódicos de un año. Cada libro compila los periódicos de un año. Y el número uno es este que tenemos del lado izquierdo, que está, que se imprimió en 1906. En 1906 y se hizo precisamente casi de forma manual, como les decía, con esas grandes placas, ¿sí? Y bueno, esto es cómo se trabajaba antes. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esto es cómo se trabaja ahora, ¿sí? Ahora el periódico es virtual. Sí hacemos el periódico en físico, pero es para archivarlo. Ya si algún cliente que haya publicado en el periódico lo necesita en físico, no sé, para, por ejemplo, un proceso legal, se, se pide y se le imprime en específico nada más a ese usuario, perdón. Entonces, ahora ya tenemos lo que es la biblioteca virtual y pues todos estos libros que se han estado haciendo últimamente ya se digitalizan y se suben a la plataforma. Por ejemplo, esos que vimos ¿cómo se llama? De los municipios de Jalisco. Ahora esos libros, bueno, sí están en físico, pero va a ser una colección especial, una colección para cada municipio, pero no es una colección que tú puedas adquirir, sino que las puedes consultar a través de esta biblioteca virtual. Y bueno, aquí en la imagen del lado derecho, aquí es lo que yo veo como editora. Ahora es digital, a mí me gustaba más en físico, pero ahora es digital. Ahí están las publicaciones, que son como las secciones de cada día. En el caso del periódico, las secciones de cada día. Y ahí está, bueno, el editor, sí, y el diseñador que lo está trabajando. Entonces ahora esto de la cultura digital y como veíamos, ya hace una brecha enorme entre lo que era antes el periódico y lo que es ahora, ¿sí? Continuamos, por favor. Y en cuanto a ciencias experimentales y tecnología, bueno, pues las habilidades o conocimientos es más bien conocimientos, construir explicaciones, argumentar a partir de evidencias, obtener, evaluar y comunicar resultados, recurrir a investigar en diferentes fuentes de información y comparar. Por ejemplo, aquí, como les comentaba, tenemos este libro de Tototlán que se acaba de publicar precisamente y no es parte de la colección. Este libro lo hizo el oficial mayor de aquí del gobierno del estado de Jalisco. Y aquí, por ejemplo, como nos dice, construir explicaciones, argumentar, a partir de evidencias, etcétera. Lo pongo porque precisamente yo trabajé el prólogo de este libro y entonces tuve que investigar. Y en el de Otero, antes de Otero, que habla precisamente de Mariano Otero, que fue pues un político y gobernador de aquí de Jalisco muy importante, es un libro también. Pues aquí estamos viendo cómo las revisiones se hacen de forma digital y cómo el conocimiento sobre investigación y sobre elementos históricos también se aplica aquí de forma transversal. Muy bien, continuamos.
En cuanto al campo de las ciencias sociales, ¿cómo se trabaja aquí de forma transversal? Dice observación, síntesis, análisis o investigación de diversas fuentes y asumir una postura crítica ante la información. Saber transmitir de forma escrita diferentes contenidos de problemas sociales. Entonces, este libro está muy interesante, es un libro muy bonito y muy lamentable también, porque, bueno, se llama Interpretar la naturaleza para encontrar a quienes nos faltan. Este libro se basó en las estrategias que tienen las madres buscadoras para encontrar a sus desaparecidos. Entonces, fue por parte del gobierno del estado de Jalisco y por muchas otras instancias más, como se ve en la primera imagen, donde está también la Universidad de Guadalajara y el CONACYT. Y bueno, aquí, ¿qué hacemos nosotros como correctores? Pues precisamente revisar e investigar de diferentes fuentes y sobre todo basándonos en lo que las madres buscadoras han hecho, investigar que la información que aquí se pone sea coherente, ¿sí? Y sea verídica sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, indudablemente trabajamos el campo de las ciencias sociales al analizar, ¿sí? Y al corregir precisamente este tipo de obras que nos llegan, ¿sí? Siguiente, por favor. Bien, entonces, bueno, eso es lo que se trabaja de todos estos elementos que un redactor trabaja de forma precisamente transversal en su misma área, ¿sí? Profesional. Y bueno, ya hablando como de toda el área de publicaciones generales, se trabaja en sí, bueno, se hace más bien trabajo colaborativo a través de áreas transversales, de la misma forma, ¿sí? Porque todos, aunque somos de diferentes disciplinas, tenemos precisamente estos conocimientos que son transversales y que tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación. Sí, como nos dice aquí, en sí todas las áreas deben contar con conocimientos básicos de cada una de estas y a la vez el conjunto de conocimientos logra los productos esperados, por ejemplo, libros, periódicos, folletos, trípticos, carteles. Sí, entonces, para lograr hacer esto, necesitamos personas de diferentes áreas de conocimiento. Por ejemplo, tenemos diseñadores gráficos, tenemos abogados, estamos los correctores, los de edición, tenemos, por ejemplo, incluso trabajadoras sociales, ¿no? Porque también es necesario cuando llegan algunos usuarios acercarse a una trabajadora social para orientarse precisamente sobre sus edictos y todo esto que se publica. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que en conjunto hacemos entre todos? Como les decía aquí, en el área de diseño, por ejemplo, se, se imprime, bueno, más bien, se diseña las portadas. Este es el periódico en el del lado izquierdo, es el periódico o una sección del periódico en físico. Del lado derecho, por ejemplo, tenemos el último informe de gobierno pues, del gobernador, ¿sí? Siguiente, por favor. Aquí tenemos los dummies y los libros que, bueno, que las chicas de diseño los tienen aquí en esta vitrinita y les mandan una disculpa porque no estaba ordenado, siempre tienen mucho trabajo, ellas, mucho trabajo. Y bueno, esos libros son como los que ellas han trabajado de un tiempecito para acá nada más, ¿sí? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué se necesita para trabajar tanto los libros como los periódicos? Está el área de preprensa, que en esta área los muchachos lo que hacen es precisamente hacer como las tarjetas de presentación, carteles, reconocimientos, y a un ladito estoy yo, que es el área de corrección, y mis otros dos compañeros, y nosotros nos encargamos de corregirlos, de revisarlos, que no haya faltas de ortografía, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor.
Está el área de autoedición, donde se encuentra, por ejemplo, el área de ordinario. El ordinario es el periódico, así se le llama, el periódico. Y en esa área están los diseñadores. A los diseñadores les llega el material escaneado, lo trabajan y luego ya me lo mandan a mí para la revisión. Y todo esto pues es en digital. Siguiente, por favor. Está el área de formación y está el área de captura, que es parte de lo mismo. En el área de formación, pues es donde se recopila todos los edictos y los chicos de ahí lo que hacen es dividirlo por fechas para formar las secciones. El área de captura es en donde se escanean estos edictos y se forman los archivos para pasárselos a los de diseño y luego los de diseño nos lo pasan a los correctores. El siguiente, por favor. Está el área de diseño creativo. Diseño creativo es en donde las chicas trabajan solamente los libros. Ellas se dedican a hacer los libros que nos llegan y igual también estamos muy a la mano porque, bueno, pues a ellas les llega, a mí me llega el material como en borrador de un libro, yo lo corrijo y se los mando a ellas a diseño, ellas lo trabajan y luego ellas, ya cuando está el diseño, me lo vuelven a mandar, ya ahora sí viene en digital y yo lo vuelvo a revisar que no se hayan pasado faltas de ortografía, que el índice esté bien, que las imágenes estén bien y todo esto. Y bueno, el área de sistemas que es primordial porque pues como el periódico es meramente digital, tienen que estar activas siempre las páginas y las plataformas porque en sí son páginas, bueno, es un sistema muy pesado más bien. Y bueno, pues ya sería todo prácticamente. En conclusión, en sí, es desde mi experiencia en el área profesional, como verán, pongo en práctica todo lo que vi principalmente desde bachillerato, todas estas áreas de conocimiento, por así decirlo, que tienen que ver con historia, con comunicación totalmente, con tecnologías de la información, con ciencias sociales, ¿sí? Y que bueno, en la práctica es en donde se aprende más y es aquí donde encontramos la relevancia precisamente de todo este conocimiento que adquirimos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que en todo esto siempre tenemos un aprendizaje enriquecedor y sí coincido totalmente con lo que concluye, ¿no? Al final del día, sí la escuela te apoya, te da como las bases, pero también se complementa ya al ejercerlo, o sea, y va sumándole, ¿no? Sin embargo, si no tienes esas bases bien claras o si no hay como ese sustento previo, yo creo que es más difícil, ¿no? O sea, no digo que sea imposible, sin embargo, sí ha de ser más complicado, pues, autoconocerse e identificar en dónde somos buenos, ¿no? Y qué mejor que este tema de transversalidad en el que hasta apenas lo estamos escuchando, ¿no? Porque yo ahorita cuando empezó, sí me hubiera gustado que a mí me hubieran puntualizado, ¿no? Esta parte en la que dices, no solamente es una parte de lo que estudias, sino que es un conjunto lo que hace que pues aprendas y te desarrolles, ¿no? Que te puedes desempeñar en muchas áreas y no necesariamente así en caminito, ¿no? O sea, puede haber muchos vértices en las cuales puedes tú encontrar pues lo que te apasiona. Pues bueno, tenemos, me parece, un comentario de la maestra Daniela. Me encantó el concepto de transversalidad aplicado a la vida. Y pues precisamente es eso, ¿no? La educación media superior es un paso previo a la universidad y es lo que es último escaloncito para que puedas aplicar todo a la vida, porque pues al final del día es una formación, ¿no? La escuela es un complemento que te impulsa o no para pues desempeñarte en la vida como tal. Y bueno, si algún docente Así en este es. momento tiene alguna pregunta, tiene algún otro comentario, algo que agregar,
es momento para que nos pueda apoyar la maestra Janet a responder. Y de igual forma, se les comunica que a través de el chat se les va a compartir el link para que puedan pues llenar el formulario y obtengan su constancia digital. Adicional, vía WhatsApp, en caso de que algún otro profesor tenga complicaciones o pues tenga alguna duda en particular, con todo gusto les voy a colocar el número de WhatsApp para que nos hagan llegar su duda y en forma privada y personalmente se les ha de responder. También comenta la maestra Daniela, a veces el planear es un poco complicado, hacerlo desde la transversalidad, ¿por qué no trabajamos las planeaciones juntos? ¿Usted qué recomienda para trabajar en academia? Sí, sí, precisamente es donde yo veo lo complejo del trabajo precisamente académico, sí, donde, bueno, donde estamos trabajando más bien con todos nuestros compañeros maestros. Y muchas veces nos es difícil concretar cómo trabajar la transversalidad, ¿no? Entonces, si nos basamos precisamente en la nueva escuela mexicana, donde nos habla que nos enfoquemos más que nada en los aprendizajes que en el producto en sí, podremos quizá trabajar la transversalidad enfocándonos en nuestra propia materia, pero reforzando ese acuerdo que tuvimos, supongamos que fue el de comunicación, reforzando cómo trabajar la comunicación en el cartel. Yo de historia que voy a hacer un cartel y el de, no sé, a lo mejor el de tecnologías, que a lo mejor va a trabajar otro producto, ¿sí? Pero que también está reforzando una comunicación, quizá una presentación. Y así las evidencias se van a dar de forma particular, pero al mismo tiempo en conjunto, ¿no? En que, bueno, pues sí, trabajé la comunicación desde mi área con esto, con esto y con esto. Que sí, sí es complicado porque trabajamos las planeaciones de forma particular, pero es precisamente en estas juntas en donde sí debemos llegar a acuerdos bien específicos. Sí, claro. Ok, también la maestra, bueno, Devendra me pregunta, ¿cómo podemos hacer transversales los proyectos educativos comunitarios? Pues lo mismo, ¿no? Yo creo que es revisar los programas y precisamente, ¿no? Ver en qué momento hay un enlace entre, no, recuerden que no en los contenidos, sino en los conocimientos, en qué momento hay un enlace en los conocimientos para llegar al objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con un proyecto educativo comunitario? Pues entonces, bueno, vamos viendo de qué forma transversal podemos reforzar precisamente ese proyecto educativo, ¿no? Que, bueno, desconozco un poquito en sí, porque no es mi área, pero bueno, sería basándonos precisamente en esto, en los conocimientos más que nada. Muy bien. Pues sí, yo creo que a lo mejor sonará un poquito complicado, ¿no? Pero pues como lo decíamos al principio, no es imposible, puesto que ya está en lo que es la nueva escuela mexicana, ¿no? Ya estamos, ya está más que adentro, o sea, ya incursionó, ya solamente hay que pues quise informarnos un poco más de a lo mejor ejemplos para prácticos, para que también los repitan y no se, sea complicado, o si no también pues innovar, porque pues al final del día también eso es otra parte, ¿no? En la que se le da la tarea a los docentes en que pues con su ingenio y su expertise, porque claro que pueden los docentes pues implementar, ¿no? Algunas cosas que tengan que ver con la transversalidad y para aplicarla en sus clases, en su docencia, en las cátedras y que les sirva a los muchachos también, porque ese es como el objetivo principal, ¿no? Que los alumnos sí logren tener esa conexión o ese vínculo, o sea, sí, sí hagan esa relación, ¿no? Entre lo que están aprendiendo en las clases, en lo que están viendo en la escuela, con, con la vida y que lo apliquen y que no se quede nada más plasmado, ¿no? Y que efectivamente Claro. sepan que sí hay formas de desarrollarse y en muchísimas áreas, ¿no? O sea, esa es otra parte, ¿no?
y que todas suman, ¿no? A lo mejor ahorita su claro ejemplo es muy bueno porque, pues al final del día, no solamente es como de, ah, sí, te reviso la ortografía, pues tiene que tener el conocimiento, ¿no? Previo de historia, de tener, pues ahora sí que los temas en tendencia, de saber ya los lenguajes de ahora, ¿no? Porque no es lo mismo usar palabras más antiguas a diferencia de lo que ya ahorita se maneja, ¿no? Y es estar siempre innovando. Claro, y también es sobre todo aquí reconocer la importancia del trabajo colegiado, de cómo es el momento en que nos vemos como docentes y por eso es importante que tengamos que asistir y hacer este ejercicio que les comentaba, ¿no? O sea, yo en mi unidad de aprendizaje, ¿cuáles aprendizajes, cuáles conocimientos son los que voy a trabajar? ¿Y cuáles tú, y cuáles tú? Entonces, checar cuáles tenemos en común en el caso de estos proyectos educativos comunitarios, cuáles tenemos en común y entonces ya ponerse ahí de acuerdo. Yo lo quiero trabajar así, yo lo quiero trabajar así, o yo lo puedo trabajar así, así, y abonamos, coincidimos, pues a lo mejor sí sale un proyecto en común por los cuatro que coincidimos. O a lo mejor no coinciden en un mismo proyecto, pero están fortaleciendo precisamente estos conocimientos y estos O se aprendizajes. complementan, ¿no? Porque al final del Ujú. día cada uno trae su idea y a lo mejor uno no sabe cómo aterrizarlo y llega otro y sabes qué, pues así lo podemos hacer y ya se trabaja en conjunto, pero se encuentra una solución, ¿no? Ok, Así es. también tenemos otra pregunta. Dice, en el caso del periódico oficial, ¿recibe visitas estudiantiles? Lamentablemente, no. No. Bueno, no sé, no he visto, no es que no los reciban, yo creo que son bienvenidos, ¿no? Yo creo que son bienvenidos. Yo he estado en licencia entre semestre y semestre y no he podido llevar a mis alumnos en sí, pero es una promesa que también les tengo yo a ellos, de que los voy a llevar y hacer el recorrido, porque en la parte de abajo de este piso donde yo trabajo está el área de impresión y también es bien interesante ver el otro proceso, ¿no? Donde se Claro, imprime todo el material y aparte existen todavía máquinas de imprenta de hace 100 años ahí, ¿no? Entonces tiene un valor histórico bien interesante. Entonces, más bien, creo que hace falta difusión por parte del periódico oficial para ujú, que puedan acercarse las escuelas. claro. Y es que yo creo que esa parte también te cambia, ¿no? Porque una cosa es lo que te dicen, lo que te cuentan, y otra cosa ya es cuando lo ves y te la crees, ¿no? Y dices, no, hombre, sí está laborioso, o yo pensé que nada más era de sacan un libro un texto de donde sea, o sea, pero ya estar ahí, o sea, tú te visualizas como alumno, dices, no, hombre, sí, sí quiero estar acá, o sabes que no, esto no es para mí, y te cambia, Sí. ¿no? También el panorama. Sí, por supuesto. También yo creo lo que les comento a los alumnos es antes de elegir qué licenciatura van a estudiar, vayan y visiten el campo laboral, ¿no? O sea, en donde están los alumnos que Pregunten ingresaron, a personas que ajá. ya están laborando, que conozcan, que eso es muy bueno. Yo sí me acuerdo que en esa parte, cuando te toca escoger a qué vas a estudiar y andas súper perdido, te dicen, pues pregúntale a fulanito que ya estudió psicología, que ya estudió derecho, a ver qué tal, ¿no? Y yo creo que también te abren otro panorama y te impulsan o también te dicen, ching, creo que ya no. O así, digo, pero al final del día siempre es bueno tener todas las variantes, ¿no? No, y también aquí lo importante, me acordé de una anécdota, la importancia de revisar el programa de esa licenciatura, Sí, porque también están estos elementos transversales. Me acordé de un amigo que le encantaba en la prepa andar en el bosque, en el campo, y él se metió a estudiar agricultura. Duró la mitad de un semestre porque lo que más llevan es matemáticas. Ajá, ajá. ok, Entonces es parte de esta transversalidad, ¿no? Ajá. claro. Sí, que se den a la tarea de que también, o muchos dirían, por ejemplo, de comunicación, ¿no? Yo me meto porque no veo mates, no veo historia, no veo Ajá. derecho, y comunicación es un conjunto de todo, o sea, por eso les dicen los todólogos, ¿no? Porque al final del Ujú. día terminamos viendo, pues,
matemáticas a cierto nivel, o sea, sí o sí, historia, derecho, Claro. psicología, y dices, no, hombre, yo me metí aquí porque a lo mejor quería ser periodista, ¿no? O quería nada más tomar fotos. Y pues es eso, justo lo que comenta, que sí hay que revisar como tal, pues todo el plan curricular para que no caigamos en un lugar que no pensábamos estar, ¿no? Tenemos una Así pregunta es. más. Dice, ¿qué perfil académico se necesita tener para trabajar en el periódico oficial? Pues hay varios. Están los de diseño gráfico. O sea, dependiendo la área, Estamos, yo me imagino, ¿no? Es como sí, va claro. siendo. Estamos los de, en redacción, en corrección, estamos de letras hispánicas, filosofía y ciencias de la comunicación, por ejemplo. Están, ajá, como en el del área, pues están los de derecho, que es bien interesante también su trabajo ahí, precisamente por los edictos. Bueno, en la parte de abajo de la imprenta, pues hay técnicos, ¿no? Hay ingenieros. Ujú. Ujú. Sí, yo creo que una imprenta es también multifacética porque precisamente no solamente son los editores o no solamente son diseñadores, o sea, para que se cree algo impreso, pues tiene que haber el complemento de cada área para que se realice, ¿no? O sea, hay un directivo también, hay los de los ayudantes Claro. generales, o sea, al final del día, pues es una organización que funge Sí. como cada quien en su área y participa en conjunto para realizar un producto final, ¿no? Así es, así es. Ok, muy bien. Pues bueno, si ya no tenemos ninguna otra pregunta, vamos a dar culminación a este 15º webinar. Maestra Janet, le agradecemos muchísimo que nos haya brindado este espacio. Esperamos que haya sido, pues, de su agrado este espacio que estamos incursionando en este año acerca del ciclo de webinars que tenemos en Ediciones Coculcán. Y pues esperamos que sea el primero de varios. Esperemos tener otra edición con usted, si nos los permite. Y pues le agradecemos muchísimo su participación. Muchas gracias, no, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Espero que haya sido de su agrado y que haya complementado la visión que tenía acerca de la transversalidad. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron. Perfecto. Pues bueno, nada más nos queda compartir el link en este momento. Se los estoy colocando en el chat para que puedan registrar sus datos y pues puedan, se les pueda dar su constancia digital de participación de este webinar. Sin Muy más bien. por el momento, esto sería todo de nuestra parte. Les agradecemos mucho su participación en todos los docentes que se pudieron conectar y les recordamos que el webinar fue grabado, por lo tanto lo van a poder encontrar en unos días próximos en nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar como Ediciones Coculcan y también nos encuentran en redes sociales, en Facebook e Instagram como Ediciones Coculcan para que pues estén al tanto de las novedades, de las promociones y de los siguientes webinars que tenemos programados ya para este fin de año y pues no pierdan ningún otro webinar. Asimismo, les recordamos que en el chat ya está el número de WhatsApp por si algún docente tiene alguna duda en particular, con mucho gusto será atendido y de igual forma por las redes sociales. Nuevamente, maestra Yanes, le agradecemos muchísimo su participación. Espero que tengan bonita noche. Igualmente a todos los demás docentes que están en nuestro webinar, que pasen bonita noche. Hasta luego. Hasta luego, gracias.